Hoy en Radio Resultados. Los errores en los libros de texto no son errores, sino áreas de oportunidad, afirma Max Arriaga, director de materiales educativos de la SEP. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que los maestros del CENTE apoyan los nuevos libros de texto. Suman 5 estados que no distribuirán los nuevos libros de texto de la SEP. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 9 de agosto y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este miércoles en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, apoya los nuevos libros de texto gratuitos. No se dio a conocer un documento, un escrito del Sindicato de Maestros. Pasó de noche, donde los maestros y su organización sindical apoyan los libros de texto. El presidente cuestionó que si lo que le dicen a él no aplica como violencia política de género. Y también una pregunta, ¿todo lo que me dicen a mí no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino? López Obrador celebró que la inflación continúe bajando en México. Dijo que esto significa que los salarios permiten a las familias comprar más. Tenemos una muy buena noticia, sigue bajando la inflación. Esto repercute mucho en favor de la economía popular, la economía de las familias, porque el ingreso alcanza para más. El jefe del Ejecutivo Federal firmó un decreto para proteger, preservar y salvaguardar Wirikuta y otros sitios sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos Huichol, Cora, Tepehuano y Mexicanero de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí, por lo que a partir de hoy tienen protección especial del estado las Islas del Rey y del Alacrán, Cerro Gordo, San Bernardino de Milpilla y Santa Catarina. Y estoy cumpliendo con un compromiso que hice con coras, con huicholes, tepehuanos, mexicaneros, de la sierra, de Nayarit, de Jalisco, de Durango, de San Luis Potosí y Zacatecas. Y ante las acciones en favor de los migrantes implementadas por el gobierno de Estados Unidos, el presidente López Obrador envió una carta de agradecimiento a su homólogo Joe Biden. Le acabo de enviar una carta al presidente Biden y le hago un reconocimiento por 2 decisiones que ha tomado. Una, que abrió un camino para migrantes, camino legal que no existía. Radio Resultados. Política. Este martes, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer un nuevo informe con cifras del 19 de junio al 6 de agosto, en el que se indica que Monreal ha gastado 2.954.212 pesos para sus recorridos. Por su parte, Claudia Sheinbaum destinó 2.635.070 pesos para las asambleas informativas que organizó. En tanto, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvo gastos por 1.746.150 pesos. A su vez, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, reportó gastos por 1.543.426 pesos. En el caso del tabasqueño, los fondos provienen de sus propios recursos. Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no andar de perdonavidas y que la denuncie si tiene pruebas contra ella. Esto luego de que el presidente López Obrador anunciara que va a denunciar al juez que le impidió hablar sobre Xóchitl Gálvez. Nacional.
La Secretaría de Educación Pública comenzó con las conferencias vespertinas con el objetivo de revisar los libros de texto que entregará a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria a partir del inicio del ciclo escolar 2023-2024, el lunes 28 de agosto. Las conferencias las encabeza la secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Puntualizó que no hay ningún impedimento jurídico para continuar con la distribución de los materiales educativos. No hay ningún impedimento jurídico para que los libros de texto estén repartidos en los centros de almacenaje, en algunas supervisiones. El ejercicio de revisión de los libros de texto por parte de la SEP se debe a los errores encontrados en los libros, que tienen que ver con fechas históricas, así como fallas en ejercicios de matemáticas, diseño y ortografía, mismos que la propia dependencia confirmó este martes. Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, afirmó que los errores en los nuevos libros de texto gratuitos no son errores, son áreas de oportunidad. Entonces, sí, hay un proceso donde se corrigen los materiales. Y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó este martes a los elementos de la Guardia Nacional de México con Francisco Villa, personaje de la Revolución Mexicana, durante un evento de promoción rumbo a las elecciones primarias republicanas en Estados Unidos, en una conferencia desde la localidad de Windham, en New Hampshire. El gobierno de México, por orden presidencial, emitió un acuerdo por el cual el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará completamente a las manos de la Marina, dependencia que ejercerá el control absoluto del aeropuerto más importante del país y de América Latina al cabo de 60 días. Según lo publicado en la madrugada de este 8 de agosto, de acuerdo a un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Interpol canceló la ficha roja de búsqueda, localización y detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Medina, al considerar que se violaron sus derechos humanos y su garantía de defensa por parte de la Fiscalía General de la República, al haberlo acusado de recibir sobornos por más de 4 millones de pesos por otorgar un contrato a una empresa filial de Odebrecht para construir el denominado proyecto Etileno 21. Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los artículos del Código Civil de la Ciudad de México que impedían a las personas con discapacidad hacer un testamento público a través de medios electrónicos, pues les imponía requisitos que por su condición es difícil que cumplan, como ver, hablar o escuchar. 6 empleados del bar Black Royce, ubicado en Naucalpan, en el Estado de México, entre ellos el capitán de meseros, fueron detenidos como parte de las investigaciones de la muerte del empresario capitalino Íñigo Arenas Sáiz, quien falleció dentro del establecimiento. El apoderado legal del bar dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó las 6 órdenes de aprehensión en contra de los empleados que tuvieron contacto con el empresario e incluso lo auxiliaron a tener movimiento, pero al final optaron por dejarlo descansar dentro del inmueble en espera de que se repusiera. Información de los estados. Suman ya 5 estados que no distribuirán los nuevos libros de texto de la SEP, luego de que Yucatán y Chihuahua anunciaran la misma medida. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, calificó como una basura el contenido de los libros, por lo que sentenció que no serán repartidos a los alumnos. Expuso que se buscarán formas para que los estudiantes de nivel básico sigan aprendiendo durante el ciclo escolar. Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Yucatán y Chihuahua son los 5 estados que han dado a conocer que no distribuirán los nuevos libros de texto de la SEP. Por segundo día consecutivo, cerca de 300 transportistas de rutas de colectivos, ahora con la participación de gaseros, comerciantes y piperos de la zona de Tecámac, en el Estado de México, salieron a recorrer las calles y rutas con las brigadas de autodefensas para hacer frente a las extorsiones y asaltos de que son objeto por parte de la delincuencia organizada. Este tipo de brigadas y recorridos de autodefensa comenzaron el lunes. En Guerrero, el secretario general de Gobierno del Estado, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo una mesa de trabajo con integrantes de Movilidad, Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero, encabezados por su presidente Arturo Godínez, con quienes acordó reanudar el servicio de transporte público en Chilpancingo. Autoridades estatales atendieron las demandas del gremio, principalmente en materia de seguridad, que derivó en acuerdos favorables con la reanudación del servicio público de transporte a partir de las primeras horas del día miércoles 9 de agosto.
Horacio Duarte Olivares, coordinador de transición de gobierno del Estado de México, confirmó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asistirá a la toma de protesta de la maestra Delfina Gómez, gobernadora electa de la entidad. La ceremonia de toma de protesta se realizará el jueves 14 de septiembre de este año y la presencia del presidente López Obrador tendrá relevancia política para el Estado de México, destacó Horacio Duarte. Clima. Para este día se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México. Economía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ante un cargo no reconocido a tarjeta de débito, los bancos deben reembolsar el dinero con intereses moratorios. Por la disposición de dinero sin autorización del cuentaviente, el pago de los intereses moratorios tras un cargo indebido se realiza a partir de que el cuentaviente hace el aviso correspondiente y la institución bancaria no ha regresado las cantidades sustraídas. Radio Resultados Internacional. El gobierno de Irak ordenó este martes a todos los medios y empresas de redes sociales que operan en el Estado árabe que no utilicen el término homosexual, homosexualidad, y que en su lugar digan desviación sexual. También se prohibirá el uso del término género. Aún no se fija una sanción por infringir la norma. El Papa Francisco se ha expresado abiertamente respecto a la comunidad LGBTQ y más. Se sinceró y su mensaje desató polémica, pues la intención de este era principalmente aclarar que no le cierran la puerta a nadie, pero había reglas por respetar. En una entrevista otorgada a medios europeos, refirió que la institución era para todos, aunque esto no quería decir que fuese permisiva a todo tipo de acciones, por lo que el llamado era respetar los valores de la misma. El presidente de Brasil, Lula da Silva, espera forjar un frente unido entre los países con selva tropical en las negociaciones internacionales sobre el clima, basándose en el acuerdo alcanzado un día antes en una cumbre de países amazónicos. La cuenca del Congo y el sudeste asiático albergan las mayores selvas tropicales del mundo después del Amazonas. 11 personas murieron este miércoles tras un incendio que destruyó un albergue en el que se alojaba un grupo de personas con discapacidad que estaba de vacaciones en el este de Francia, informaron este miércoles autoridades locales. Deportes. Las Águilas del América quedaron fuera de la League's Cup luego de perder en tanda de penales frente al Nashville SC en un duelo con el arbitraje dudoso que llevó al partido al minuto 100, y cuando las Águilas parecían ganar, el VAR anuló un penal fallado de Nashville y Jonathan Dos Santos falló para decretar la eliminación. Este martes se jugó también el Clásico Regio en la League's Cup. El Monterrey derrotó de último minuto en un penal en tiempo complementario cobrado por Sergio Canales a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, con lo que se gana su pase a octavos de final del torneo Interligas. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.